Cuento de Navidad. El doctor Bonhoeffer esforzaba su memoria murmurando. Un cuento de Navidad, un cuento de Navidad. Y, de pronto, exclamó: sí, tengo uno. Y por cierto, muy extraño. Es una historia fantástica. ¡Un milagro! Sí, señoras y señores, un milagro de Nochebuena. Comprendo que admire oír hablar así a un incrédulo como yo. Y es indudable que presencié un milagro. Lo he visto, lo que se llama verlo, con mis propios ojos. ¿Que si me sorprendió mucho? No, porque sin profesar creencias religiosas, creo que la fe lo puede todo, que la fe levanta las montañas. Pudiera citar muchos ejemplos, y no lo hago para no indignar a la concurrencia, por no disminuir el efecto de mi extraña historia. Confesaré, por lo pronto, que si lo que voy a contarles no fue bastante para convencerme, fue suficiente para emocionarme. Procuraré narrar el suceso con la mayor sencillez posible, aparentando la credulidad propia de un campesino. Entonces yo era médico rural y habitaba en plena Normandía, en un pueblecillo que se llamaba Rockville. Aquel invierno fue terrible. Después de continuas heladas comenzó a nevar a finales de noviembre, acumulándose al norte densas nubes, y caían blandamente los copos de nieve tenue y blanca. En una sola noche se cubrió toda la llanura. Las masías, aisladas, parecían dormir entre sus corralones cuadrados como en un lecho, entre sábanas de ligera y tenaz espuma, y los árboles gigantescos del fondo, también revestidos, parecían cortinajes blancos. Ningún ruido turbaba la campana inmóvil, solamente los cuervos, a bandadas, describían largos festones en el cielo, buscando la subsistencia sin encontrarla, lanzándose todos a la vez sobre los campos lívidos y picoteando la nieve. Solo se oía el roce tenue y vago al caer de los copos de nieve. Nevó continuamente durante 8 días. Luego, de pronto, aclaró. La tierra se cubría con una capa blanca de 5 pies de grueso, y, durante cerca de un mes, el cielo estuvo, de día, claro como un cristal azul, y, por la noche, tan estrellado como si lo cubriera una escarcha luminosa. Helaba de tal modo que la sábana de nieve, compacta y fría, parecía un espejo. La llanura, los cercados, las hileras de olmos, todo parecía muerto de frío. Ni hombres ni animales se asomaban. Solamente las chimeneas de las chozas daban indicios de la vida interior, oculta, con las delgadas columnas de humo que se remontaban en el aire glacial. De cuando en cuando se oía crujir los árboles, como si el hielo hiciera más quebradizas las ramas, y a veces se desgajaba una, cayendo como un brazo cortado a cercén. Las viviendas campesinas parecían mucho más alejadas unas de otras. Vivíase malamente, cada uno en su encierro. Solo yo salía para visitar a mis clientes más próximos, y expuesto a morir enterrado en la nieve de una hondada. Comprendí al punto que un pánico terrible se cernía sobre la comarca. Semejante azote parecía sobrenatural. Algunos creyeron oír de noche silbidos agudos, voces pasajeras. Aquellos voces y aquellos silbidos los daban, sin duda, las aves migratorias que viajaban al anochecer y que huían sin cesar hacia el sur. Pero es imposible que razonen gentes desesperadas. El espanto invadía las conciencias y se aguardaban sucesos extraordinarios. La fragua de Vatinel se hallaba a un extremo del caserío de Piffend, junto a la carretera intransitada y desaparecida. Como carecían de pan, el herrero decidió ir a buscarlo. Se entretuvo algunas horas hablando con los vecinos de las 6 casas que formaban el núcleo principal del caserío. Recogió el pan, varias noticias, algo del temor esparcido por la comarca, y se puso en camino antes de que anocheciera. De pronto, bordeando un seto, creyó ver un huevo sobre la nieve, un huevo muy blanco. Se inclinó para cerciorarse. No cabía duda, era un huevo. ¿Cómo se encontraba en tan apartado lugar? ¿Qué gallina salió de su corral para ponerlo allí? El herrero, absorto, no se lo explicaba, pero tomó el huevo para llevárselo a su mujer. Toma, encontré este huevo en el camino. La mujer bajó la cabeza recelosa. ¿Un huevo en el camino con el clima que hace? ¿No te has emborrachado? No, mujer, no. Te aseguro que no he bebido. Y el huevo estaba junto a un seto, caliente aún. Ahí lo tienes. Lo guardé en el pecho para que no se enfriase. Cómetelo esta noche. Lo echaron en la cazuela donde se hacía la sopa, y el herrero comenzó a contar lo que se decía en la comarca. La mujer escuchaba palideciendo. Es cierto, yo también oí silbidos la pasada noche, y entraban por la chimenea. Se sentaron y comieron la sopa. Luego, mientras el marido untaba un pedazo de pan con manteca,
La mujer tomó el huevo, examinándolo con desconfianza. ¿Y si tuviese algún maleficio? ¿Qué maleficio puede tener? ¡Tómalo! Si yo supiera. Vaya, cómetelo y no digas barbaridades. La mujer abrió el huevo. Era como cualquier otro, y se dispuso a comerlo con precaución, agarrándolo, dejándolo, volviéndolo a tomar. El hombre decía: ¿Qué haces? ¿No te gusta? ¿No es bueno? Ella, sin responder, terminó de comérselo, y de pronto fijó en su marido los ojos, feroces, inquietos. Levantó los brazos, y convulsa de pies a cabeza, cayó al suelo, retorciéndose, dando gritos horribles. Toda la noche tuvo convulsiones violentas y un temblor espantoso la sacudía, la transformaba. El herrero, falto de fuerza para contenerla, tuvo que atarla, y la mujer, sin reposo, vociferaba: «Se me ha metido en el cuerpo». Por la mañana me avisaron. Apliqué todos los calmantes conocidos. Ninguno me dio resultado. Estaba loca. Y, con una increíble rapidez, a pesar del obstáculo que ofrecían a las comunicaciones las altas nieves heladas, la noticia corrió de finca en finca. La mujer de la fragua tiene los diablos en el cuerpo. Acudían los curiosos de todas partes, pero sin atreverse a entrar en la casa. Oían desde fuera los horribles gritos, lanzados por una voz tan potente que no parecían propios de un ser humano. Advirtieron al cura. Era un viejo incauto. Acudió con sobrepelliz, como si se tratara de auxiliar a un moribundo, y pronunció las fórmulas del exorcismo, extendiendo las manos, rociando con el hisopo a la mujer, que se retorcía soltando espumarajos, mal sujeta por 4 mocetones. Los diablos no quisieron salir. Y llegaba la Nochebuena, sin mejorar el clima. La víspera por la mañana, el cura fue a visitarme. «Deseo», me dijo, «que asista la mujer a la misa de gallo. Tal vez nuestro Señor Jesús la salve, a la hora en que nació de una mujer». Yo respondí: «Me parece bien, señor cura. Es posible que se impresione con la ceremonia muy a propósito para conmover, y que sin otra medicina pueda salvarse». El viejo cura insinuó: «Usted es un incrédulo, doctor. Y sin embargo, confío mucho en su ayuda. ¿Quiere usted encargarse de que la lleven a la iglesia?» Prometí ayudarle en todo lo que esté a mi alcance. De noche comenzó a repicar la campana, lanzando sus quejumbrosas vibraciones a través de la sombría llanura, sobre la superficie tersa y blanca de la nieve. Bultos negros llegaban agrupados lentamente, sumisos a la voz de bronce del campanario. La luna llena iluminaba con su tibia claridad todo el horizonte, haciendo más notoria la pálida desolación de los campos. Fui a la fragua acompañado con 4 mocetones robustos. La endemoniada seguía rugiendo y aullando, sujeta con sogas a la cama. La vistieron, venciendo con dificultad su resistencia, y se la llevaron. A pesar de hallarse ya la iglesia llena de gente y encendidas todas las luces, hacía frío. Los cantores aturdían con sus voces monótonas. Roncaba el serpentón. La campanilla del monaguillo advertía con su agudo tintineo a los devotos los cambios de postura. Detuve a la mujer y a los 4 portadores en la cocina de la casa parroquial, aguardando el instante oportuno. Juzgué que este sería el que sigue a la comunión. Todos los campesinos, hombres y mujeres, habían comulgado pidiendo a Dios que los perdonase. Un silencio profundo invadía la iglesia, mientras el cura terminaba el misterio divino. Obedeciéndome, los 4 hombres abrieron la puerta y acercaron a la endemoniada. Cuando ella vio a los fieles de rodillas, las luces y el tabernáculo resplandeciente, hizo esfuerzos tan vigorosos para soltarse que a duras penas conseguimos retenerla. Sus agudos clamores tocaron de pronto en dolorosa inquietud la tranquilidad y la contemplación de la muchedumbre. Algunos huyeron. Crispada, retorcida, con las facciones descompuestas y los ojos encendidos, apenas parecía una mujer. La llevaron a las gradas del presbítero, sosteniéndola fuertemente agazapada. Cuando el cura la vio allí, sujeta, se acercó tomando la custodia, entre cuyas irradiaciones de oro aparecía una hostia blanca, y alzando por encima de su cabeza la sagrada forma, la presentó con total solemnidad a la vista de la endemoniada. La mujer seguía vociferando y aullando, con los ojos fijos en aquel objeto brillante, y el cura estaba quieto, inmóvil, hasta el punto de parecer una estatua. La mujer se mostraba temerosa, fascinada, contemplando fijamente la custodia. Presa de terribles angustias, vociferaba todavía, pero sus gritos eran menos desgarradores. Aquello duró bastante. Hubiese dicho que su voluntad era impotente para separar la vista de la hostia. Gemía, sollozaba. Su cuerpo, abatido, perdía la rigidez, recobraba la blandura.
La muchedumbre se había posternado con la frente en el suelo, y la mujer, parpadeando, como si no pudiera resistir la presencia de Dios ni sustraerse a contemplarlo, callaba. Luego noté que se habían cerrado sus ojos definitivamente. Dormí el sueño del sonámbulo hipnotizada, vencida por la contemplación de las fulgurantes irradiaciones de la custodia de oro, humillada por nuestro Señor triunfante. Se la llevaron, inerte, y el cura volvió al altar. La muchedumbre, desconcertada, entonó un Te Deum, y la mujer del herrero durmió 48 horas seguidas. Al despertar, no conservaba ni la más insignificante memoria de la posesión ni del exorcismo. Ahí tienen, señoras y señores, el milagro que yo presencié. Hubo un corto silencio y, luego, añadió: no pude negarme a dar mi testimonio por escrito.